El día de hoy le mostraré el proceso de construcción de una cargo bike a partir de 2 bicicletas en desuso, así que sin más, comencemos. Para este proyecto utilizaremos herramientas de fácil acceso, tales como galletero, taladro y soldadora. Debes tener en cuenta que son herramientas peligrosas, por lo mismo tienes que ocuparlos de buena forma y con tus elementos de protección personal. Comenzaremos por desarmar ambas bicicletas. De la bicicleta pequeña solo necesitaremos una parte del marco, la horquilla delantera, su rueda y su freno, que viene incorporado a esta. En la bicicleta más grande desmontaremos la horquilla para posteriormente modificarla. Lo que buscamos es aumentar su tamaño. Para ello debemos sacar el soporte de rodamiento y alargarlo aproximadamente unos 40 centímetros. El tubo a utilizar debe ser del mismo diámetro que el del marco de la bicicleta. Una vez cortado se debe presentar y sacar el soporte de rodamiento que encontraremos en la parte inferior del marco. El soporte debemos soldarlo a uno de los extremos del tubo que hemos cortado. Debemos procurar que el soporte quede centrado con la tubería, esto para no tener problemas con la dirección. Una vez lista la pieza, la soldaremos al marco de la bicicleta. Para mejorar la resistencia de nuestra nueva horquilla alargada, añadiremos un segmento de tubería en diagonal entre el marco original de la bicicleta y nuestra nueva horquilla. Para completar el funcionamiento de esta horquilla, debemos alargar la sección interior de la horquilla antigua. Para esto, cortaremos en la mitad, en donde está el soporte de los rodamientos y el hilo, y añadiremos una sección de tubo del mismo diámetro. Lo que antes era una horquilla, ahora se transforma en nuestra columna de dirección. Una vez terminada la soldadura, verificaremos el movimiento de nuestra nueva columna de dirección. Utilizaremos las mismas tuercas que venían en la horquilla original, además de su manillar, sus frenos y sus piolas. Como pueden ver, el movimiento es fluido. Para el espacio de carga, como columna, utilizaremos un perfil rectangular, el cual será soldado a la horquilla alargada y al marco de la bicicleta pequeña. Debemos juntar ambas piezas con el perfil rectangular cortado recientemente. Como pueden ver, se desechó la parte perpendicular del marco y se mantuvo la parte diagonal. Gracias a estos dos, podremos unir ambas bicicletas. Soldaremos sin reforzar, esto con el objetivo de poder alinear la bicicleta de extremo a extremo. Antes de reforzar las soldaduras, procura que la alineación esté bien hecha. Una vez realizado esto, refuerza tus soldaduras y comprueba su resistencia. Una vez hecho nuestro nuevo marco, podremos comenzar a hacer la base para nuestra carga. Para esto, soldaremos tubos en dirección perpendicular a nuestro perfil rectangular. Esto para poder soldar diferentes reforzamientos. Añadiremos soportes diagonales para aumentar su resistencia a la carga. Las medidas y ángulos de corte deben realizarse directamente en la estructura. Si tienes una trozadora, este proceso será muy fácil para ti. Si lo haces como lo hice yo, con un galletero manual, deberás tomar tu tiempo para asegurarte de que los ángulos queden cortados correctamente. Además, cortaremos tubos paralelos a nuestro perfil rectangular, esto para formar la base en donde irá nuestra carga. Recuerda no reforzar tus soldaduras desde un principio, así si cometes algún error podrás remediarlo fácilmente. Como puedes ver, además, se añadieron 2 tuberías diagonales para mejorar aún más la resistencia de nuestra base de carga. Una vez terminada la estructura, comenzaremos a montar la dirección. Para esto, soldaremos 2 trozos de platina del mismo tamaño, uno en la horquilla de la bicicleta pequeña y otro en la horquilla alargada. Al terminar de presentar los diferentes componentes, se reforzarán todas las soldaduras. Recomiendo hacerlo al final. Si no te gusta el resultado o tienes alguna pieza mal puesta, puedes cortarla fácilmente. Por ejemplo, una pieza de dirección mal puesta
se corta, se pule y se solda nuevamente. Una vez bien soldada la platina en la dirección, se debe hacer un agujero en ambos extremos. Esto para unirlo con un tubo para transmitir la dirección del manillar a la rueda delantera. Una vez reforzadas todas las soldaduras, procederemos a pulirlas y lijarlas. Esto para tener un mejor acabado en el paso siguiente, que es la pintura. Paciencia al pulir y al lijar para tener un buen acabado. Una vez hecho esto, debemos cubrir las partes que no queremos sean pintadas. Se añadirá una capa de primer para una mejor adherencia de la pintura final. Una vez seca la capa de primer, procederemos a pintar con el color final, en este caso un verde fluorescente. Recuerda pintar con capas finas para no tener goteos de pintura y un buen acabado. Para proteger nuestra pintura de rayones, utilizaremos como última capa laca acrílica transparente. Una vez terminado el proceso de pintura, procederemos a armar nuevamente nuestra cargo bike. Para unir y hacer funcionar la dirección, utilicé un tubo para cortinas. Esto por su bajo peso y lo fácil que es de encontrar. Se debe cortar y hacer un agujero en cada extremo. Debe poner un perno en ambos extremos. Este no debe quedar apretado, ya que necesita libertad de movimiento, pero no se debe salir, así que recomiendo poner tuerca de seguridad. Una vez terminado todos los pasos, estamos listos para probar nuestra cargo bike. Por su extraña forma y su color brillante, llama la atención donde quiera que vayas. Es una bicicleta de fácil maniobrabilidad, de bajo peso y con un gran soporte de carga. Es ideal para ir de compras o hacer delivery. Puedes agregar diferentes soportes e incluso una caja donde depositar lo que tu imaginación ordene.